Buenas tardes alumnos, vamos a empezar con la segunda clase de la diplomatura en gestión previsional y SICAM. En esta oportunidad vamos a estudiar las bases de datos de ANSES, así que recomiendo a todos que tengan impreso el archivo de las bases de datos y vayan remarcándolo según la información que yo les voy dando a través de toda esta clase. Bueno, el tema es el siguiente. Nosotros, una vez que, más allá de la normativa previsional y etcétera, que vamos a ir estudiando y desarrollando a través del curso, tenemos una parte muy importante que es el tema de la práctica, ¿sí? Y el conocimiento de las distintas bases de datos que tiene ANSES, la interpretación de las mismas, sobre todo para ver y estudiar cualquier expediente previsional, ya sea que sea un expediente actual o expedientes que han sido dados de altas con anterioridad a la vigente ley o en tiempos pasados, ¿no? Es muy importante saber y tener conocimiento de todas las bases de datos que posean ANSES, o por lo menos las bases principales que hacen referencia a la gestión de un beneficio previsional o de un reajuste jubilatorio. Bueno, vamos a empezar por la sábana de aportes de ANSES, que guárdense bien la explicación, o sea, entiendan bien esta explicación porque tiene mucho que ver esta explicación de la sábana laboral con la próxima clase, que va a ser la clase de probatoria de servicios, ¿sí? Está muy relacionado el manejo de las bases de datos de ANSES con la prueba de los servicios ante la administración, y aparte de la prueba de los servicios ante la administración, el tema de cómo fue evolucionando la historia previsional hasta el día de la fecha, justamente tiene que ver con eso. Toda la historieta que yo les comenté en la clase pasada respecto de las distintas etapas del sistema previsional, bueno, eso se vuelca también en la realidad, digamos, actual, con la probatoria de servicios y las distintas posibilidades de acreditar servicios según la etapa histórica en la cual se prestaron los mismos. Bueno, vamos a ir a la pantalla general de la lista sábana de ANSES, que es la que estamos viendo en pantalla. Tenemos, bueno, primero Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, ¿sí? Esto, en donde dice terminal, nos indica dónde fue generada la lista sábana, ¿no? Y el horario de emisión. También tenemos la fecha de emisión de la sábana laboral. Esto en principio no es muy importante, salvo en aquellas situaciones donde haya cambios en la sábana laboral, por ejemplo en una unificación de quit, ¿no? Para que nosotros tengamos idea un poco, la unificación de quit se realiza cuando, por ejemplo, un ciudadano extranjero posee un quit transitorio con el cual desempeñó tareas y luego de transcurrido el tiempo legal gestiona su DNI argentino definitivo y también presta servicios a través de ese número de documento. Por lo general, por los servicios prestados con un quit distinto, digamos un quit provisorio, ese registro de la sábana laboral aparece en un quit distinto al quit que va a tener con el quit definitivo. Es decir, tenemos dos tipos de quit: un quit transitorio para el caso de los extranjeros y también el quit definitivo, que es el quit que va a quedar una vez que esa persona gestiona su documento definitivo argentino, ya sea como extranjero o naturalizado. Bueno, esos datos también aparecen en la base de datos de ANSES, ya que es el encargado de dar estos números de quit, ¿sí? El quil, perdón. El quit lo otorga AFIP. En el caso del quil, nosotros, si está unificado, vamos a ver la diferencia entre los dos quit. En cambio, si no está unificado, directamente nos va a aparecer un solo quil y el mismo, bueno, tendremos que solicitar ante ANSES o AFIP, dependiendo que sea quit o quil, la unificación del mismo.
Eso, ANSES, por lo general, en el caso de unificaciones, demora alrededor de 3 meses, porque el tema de la base de datos laborales la maneja AFIP, no es una base de datos que maneje ANSES, con lo cual el trámite para el cambio o unificación de Quill, si bien lo hace AFIP, el primero tiene que ser ingresado a través de ANSES, esa modificación. Y eso demora alrededor de 3 meses, por un tema administrativo, es decir, se arma un expediente en ANSES y luego se hace el traspaso a AFIP para que efectúe la modificación que le está solicitando ANSES. En cambio, si lo que modificamos o unificamos es el quit, AFIP por lo general en 48 horas ya lo tiene finiquitado el tema, porque obviamente manejan ellos esa base de datos. Bueno, entonces recuerden, nosotros por lo general en los ciudadanos extranjeros que trabajaron con Quill provisorio, vamos a tener dos números distintos de Quill que deben estar unificados. Si no están unificados al momento de iniciar la gestión, tendremos que pedir sábana por los distintos números de Quill, ¿sí? Ya sea por el Quill anterior o el Quill definitivo. Y es posible que en esas dos sábanas aparezcan servicios prestados por la misma persona. Si bien están ante un número distinto, bueno, con las constancias que hicimos la unificación podemos iniciar el trámite de jubilación. Luego, tipos de documentos. Bueno, la sábana laboral siempre se pide por documento de identidad en periodos posteriores al año 94. Es el único documento válido para hacer registros de historia laboral. Aquellas personas extranjeras que no poseían DNI al momento de la sanción de la ley en julio del año 94, digamos que entre comillas fueron intimadas para que gestionen su DNI. Y mientras tanto, en el transcurso de la gestión se le otorgaba este quit definitivo a esas personas. Con lo cual, la excepción a la regla sería el extranjero que estaba tramitando su DNI o tenía una residencia precaria en la Argentina, con lo cual ahí tendremos que solicitar la sábana por el Quill transitorio, ¿sí? Pero bueno, en principio el número de documento es el documento por el cual se solicita. También en años anteriores al año 94 es muy común que se registren historias laborales con cédula de identidad, con lo cual siempre hay que solicitarle al cliente si tuvo cédula de Policía Federal, que puede ser también un documento válido con el cual se registró su historia en los distintos empleos que fue desarrollando en relación de dependencia, y en el caso de trabajadores autónomos puede ser que tenga registrado un número de cuenta con ese número de cédula. Entonces, cuando nosotros solicitamos al cliente una sábana laboral, vamos a interiorizarnos sobre si el mismo posee o no cédula de Policía Federal con un número distinto a su número de documento. Esto otra vez es común en los extranjeros que antes del 94 ingresaban al país, empezaban a trabajar con una cédula de identidad otorgada con más facilidad por la Policía Federal, y luego, ya cuando tenían residencia definitiva, gestionaban su documento si es que lo habían gestionado, ¿no? Bueno, entonces, siempre pedir sábana por cédula de identidad y número de documento, ¿sí? Vamos a cortar un segundo y seguimos en el video 2.